Estoy seguro que tú has escuchado frases como busca que se cierre el gap. Si abre con un gap, compra hasta que se cierre. Si abre con un gap bajista, vende hasta que se cierre. Pero siempre busca que ese gap se cierre. Pero muy pocas veces, o me atrevo a decir que ninguna de las personas que te dice este tipo de hipótesis o de comentarios te dice, ¿sabes qué? De un estudio de datos de los últimos 5 años, de cada 10 días que abren con un gap, el 70% de esos días, es decir, 7 de 10 días, se cierra el gap. Lo que ya implicaría pues que sustentamos esta hipótesis con datos. Esta operación que tienes en pantalla es precisamente la búsqueda de que se testee el gap. Estoy buscando que se toque el gap. Pero yo sé con exactitud que según los últimos 5 años de datos para el SP500, existen más de 70% de probabilidades de que se toque el gap. Es muy importante que establezcamos qué es un gap y lo vamos a hacer a través de este video. Recuerda que te voy a compartir datos que son extremadamente útiles para que te ubiques de forma contextual y tú puedas saber qué es lo más probable que realice el precio. De hecho, mira cómo desde el premercado que comparto con mi comunidad todos los días, como desde el premercado busco que si es que se empieza a romper este rango de la sesión overnight hacia arriba, busco que se toquen el gap y se toque el POC. Es decir, esto estaba totalmente anticipado. Y mis dos operaciones el día de hoy, mis dos compras, acá tienes mi primera compra que no fue el momento correcto, fue un stop. Aquí yo ya estaba buscando que el precio venga y toque el gap, que es esta línea amarilla, y el punto de control, que es esta línea morada. Y esta es mi segunda compra, donde acá ahora sí se cumplieron y se testearon estos dos niveles. Acá puedes ver la probabilidad de que estos niveles se toquen aquí anotada. ¿Ok? Estas probabilidades yo las obtengo de los últimos 5 años de datos para el SP500. Hay varios niveles sesionales y los niveles del perfil de volumen que tengo parametrizados para conocer con exactitud. Por ejemplo, el POC, que es el punto de control, que tantas veces se toca cuando se abre por dentro de rango, por ejemplo. O el gap, que tantas veces se toca cuando se abre por dentro de rango. Entonces, esto me ayuda a saber con exactitud qué puedo esperar del movimiento del precio y así participar a favor de esto. Mira acá, para calcular cuál es la probabilidad de que se toque el gap, he hecho esto de aquí. Aquí tú tienes los dos posibles escenarios. Recuerda que tú puedes abrir con el gap por debajo, que tienes que ver que el precio baje y lo toque, o puedes abrir con el gap por encima, que tienes que ver que el precio suba y lo toque. Entonces acá lo que yo hago es obtener la probabilidad cuando se han cumplido bajo esos escenarios, y luego pues ya sumas los dos, divides y obtienes la probabilidad real de tocar el gap. Que la probabilidad de tocar el gap, según los últimos, acá tú tienes los últimos 5 años de datos. Esto acá es lo que está vinculado con nuestro indicador Stats Profile. Nos da que la probabilidad de tocar el gap es de un 71.18% de las veces. Te voy a explicar qué es el gap, ¿ok? Porque el día de hoy puede que uno se confunda un poco y piense que el gap es este hueco que aparece acá, este hueco en este rectángulo, porque hoy, debido a temas contextuales, una guerra que está actualmente desarrollándose, pues el mercado abrió ayer, el día domingo, con un gap bajista, un gap de unos 30 puntos aproximadamente. Ok, pero el gap no necesariamente es este hueco de acá, este gran vacío de acá, que el día de hoy sí pues se ha cumplido igual y se ha tocado. Ahora, el gap, nosotros o yo, lo que tengo en cuenta para saber qué es el gap es el precio de cierre de la sesión americana anterior, ¿ok? Porque mira que acá,
en este caso, yo lo que tengo es la cotización prácticamente de corrido, las 24 horas del día, excepto de 5 a 6 que cierra, pero prácticamente de corrido. Entonces, si tú tienes de corrido la cotización, es decir, las 24 horas, es muy poco probable que exista un gap. Puede que exista como se dio ayer, por ejemplo. Situación contextual, ocurre el domingo y en la apertura de la sesión overnight del domingo a las 6 de la tarde se abre con un gap. O cada apertura cuando cierra de 5 a 6 la sesión, puede que exista un gap. Pero es poco probable porque es una sesión prácticamente de corrido. Sin embargo, cuando nosotros dividimos la sesión americana, es decir, no tenemos en cuenta la sesión overnight, sino que solo tenemos en cuenta la sesión americana, como lo estoy haciendo ahora en este momento, cada uno de estos rectángulos es una sesión americana, una sesión americana, una sesión americana, una sesión americana, ¿ok? Sesión americana de 9:30 a 5 p.m. hora Nueva York. Listo, cada una de estas franjas. Acá sí es mucho más probable que tengas un gap. Por ejemplo, mira, aquí estuvo el precio de cierre de la sesión americana anterior, se cerró este gap. Acá tenemos precio de cierre, sesión americana anterior, se cerró el gap. ¿Ok? Precio de cierre, se cerró el gap. Precio de cierre, se cerró el gap. ¿Listo? Entonces, el gap, por ejemplo, mira que aquí no se cerró, aquí precio de cierre y nunca llega a cerrarse este gap durante esta sesión. Acá, por ejemplo, precio de cierre, sí se cerró el gap durante esta sesión. Precio de cierre, sí se cerró el gap durante esta sesión. ¿Ok? Entonces, el gap que utilizamos realmente es el precio de cierre de la sesión americana anterior. Cuando lo comparamos con la próxima apertura de la sesión americana, casi siempre va a existir un gap, básicamente porque no teníamos en cuenta toda esa cotización de overnight que va desde las 6 hasta las 9:30. Entonces, casi siempre tenemos un gap si tenemos en cuenta solo la sesión americana. Y las probabilidades que yo utilizo, pues lo que hacen básicamente es tener en cuenta el precio de cierre de la sesión americana anterior y calcular cuál es la probabilidad que durante esta sesión de acá se cierre el gap, ¿ok? Solo durante esta sesión de aquí. No 3, 4, 5 días después, no. Únicamente acá, mira. Tenemos sesión americana aquí. Acá quedó el gap. Este sería el precio del gap. Abrimos por acá debajo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que durante esta sesión americana el precio testee este gap? Entonces, es un cálculo que obviamente se hace extrayendo datos con un algoritmo, una solución personalizada que me extrae todos los datos de apertura, cierre de sesiones y luego con distintos cálculos a través de, trabajo mucho con Power BI para calcular cuál es la probabilidad de que se toque el gap. De esta forma, estimados amigos, operamos realmente sustentándonos en datos, no simplemente repitiendo lo que se nos dice. Que se nos dice que el gap se suele cerrar, pues bien, hemos verificado, hemos comprobado que esta hipótesis es cierta, que el gap se cierra 70% de las veces, un poco más, pero lo sabemos gracias a un estudio de datos. Esto yo incluso lo tengo vinculado con mis herramientas para que la información la tengamos siempre a la vista. Pues bien amigos, yo fui JGPM, espero que te haya servido mi trabajo. No olvides seguirme en redes sociales si has aprendido algo, pues siempre comparto contenido de este tipo. Nos vemos en una próxima ocasión. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!